Bueno, y vamos a volver nosotros a Rosario. Más temprano Emi Cataño nos adelantaba, bueno, seguir con repercusiones y con análisis de lo que dejó este fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Cristina Fernández de Kirchner, que confirma entonces su condena a 6 años de prisión e inhabilitación. Emi. Exactamente, por eso vinimos a buscar la opinión de un especialista. El doctor Maximiliano Toricelli es constitucionalista, abogado constitucionalista, y quizás nos puede bueno, dar un panorama acerca, en principio, de cuál es la situación de Cristina a partir de ahora también. En principio, doctor, gracias por recibirnos. Buena mañana. La pregunta, en principio, tiene que ver con cuál es la situación actual. ¿Y qué queda de aquí en adelante para Cristina Fernández de Kirchner? ¿Tiene opciones en algún tipo de tribunal? ¿Hay forma de que su destino sea diferente? Bueno, buenos días. En principio, ella agotó todas las instancias internas a nivel nacional. Es decir, ya no hay más tribunales nacionales que puedan emitir pronunciamiento porque se pronunció el último, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Siempre cabe, cuando se denuncia la violación a una norma del Pacto San José de Costa Rica, la posibilidad de hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana, que tiene un plazo de 6 meses de dictada la sentencia, y en su caso a la Corte Interamericana, que es la propia comisión la que lleva el planteo a la Corte. El tema es que eso puede demorar años, hasta décadas, según las situaciones, y tiene como consecuencia que no es un fallo que pueda revertir la decisión de la Corte. Podría responsabilizar al Estado, podría pedir a lo mejor determinadas situaciones que fueran consecuencia o necesidad de un indulto o alguna situación diferente, pero en principio no modifica lo decidido por la Corte Nacional, ¿no? Bien, Gabriela, te escucha el doctor Toricelli. Bueno, doctor, los saludamos. Buena mañana, gracias por el tiempo con el canal público. Doctor, a ver, para analizar un poco qué significan estas 27 páginas que termina publicando la Corte, digo, así qué es lo que establece, confirma las investigaciones de los tribunales inferiores, confirma que hubo corrupción en la Argentina en la obra pública, ¿qué es lo que establecen esta resolución? Sí, básicamente lo que hace la Corte es rechazar el recurso que se presenta contra la decisión del tribunal anterior, es decir, confirma por supuesto lo que se decidió y argumenta de por qué no tiene que modificar esa decisión, o sea, hace un análisis de en muchos aspectos remarcando en cierta forma que no hubo un cuestionamiento adecuado a la sentencia, es decir, que no se logró demostrar en ninguno de los planteos que se efectuó, en dónde estaba el error de la Cámara y de los tribunales inferiores, de alguna manera, que habían condenado por la situación de corrupción o por el delito de corrupción en materia de obra pública. Es decir, la Corte tiene una forma de pronunciarse que es particular, en la cual lo que va haciendo es, como es una instancia recursiva, va analizando sobre lo anterior. El que hace el primer análisis es el juez de primera instancia y a partir de ahí los tribunales superiores y sobre todo la Corte lo que analizan es, bueno, de lo que hay, qué prueba quedó demostrada, qué se refutó, qué estuvo mal refutado o no y por qué no hubo convicción para modificar lo decidido, ¿no? Fundamentalmente la defensa de la expresidenta lo que plantea en este último recurso que plantea es que hubo cierta parcialidad de parte de los operadores judiciales, digamos, ella pone en duda la imparcialidad de la justicia argentina. Sí, sí, ha planteado en todo momento, ha recusado jueces, por ejemplo, al doctor García Mansilla lo recusó, más allá que no se llegó a pronunciar porque renunció antes, también lo había recusado a Lorenzetti. Digamos, hubo cuestionamiento de los jueces, pero no hubo ningún argumento firme, es otro de los análisis que hace inclusive la propia Corte, de por qué los jueces tendrían esa parcialidad que se aduce, digamos, o sea, hoy en día lamentablemente la justicia está permanentemente cuestionada, ¿no? Porque quien obtiene un fallo adverso
no lo obtiene porque no tenga la razón, sino porque la justicia no es imparcial, porque la justicia es corrupta, porque... Claro. Y bueno, o sea, no se ven qué motivaciones podrían tener, inclusive jueces de la Corte, de los cuales uno fue nombrado durante el gobierno de su marido, el otro fue ministro de su marido, ¿cuál podría ser la animosidad para perjudicarla en una situación de esta? Es siempre a veces una alegación o un sistema de defensa que ocurre en determinados planteos, sobre todo de aquel que por ahí no se encuentra en una posición cómoda o se sabe perdedor y bueno, intenta de alguna manera también lograr el apartamiento de los jueces. Doctor, lo quiero consultar específicamente sobre las características que tiene el delito de defraudación al Estado. Digo, tiene algunas particularidades que me parece son interesantes por ahí contarlas. Y lo otro es la pena accesoria de la inhabilitación absoluta, que me parece que es fuertísima también en este caso con lo que eso implica y cómo, bueno, este delito está vinculado también con esta inhabilitación. Bueno, lo que pasa que ahí, digamos, no nos olvidemos que inclusive cuando se hace la reforma constitucional, la corrupción en el Estado de alguna manera se lo asimila a los golpes de Estado. Entonces, consecuencia de esa situación, al determinarse una defraudación pública, se le da una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Que cuidado, no es lo mismo que una proscripción. Vamos a diferenciar también determinados aspectos. Es importantísimo esto nosotros porque estamos hablando... en las últimas horas lo que más se escuchó fue eso, que esto era una proscripción judicial. Claro, a ver, yo me presento como candidato, tengo serias posibilidades de ganar y aparece una causa oscura que no se sabe bien de qué y no me dejan participar, podríamos estar hablando de prescripción, pero alguien que fue 2 veces presidente, 1 vez vicepresidente, legislador, proscripción para ocupar un cargo de diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, o sea, me parece que hay elementos que no ayudan a la argumentación. Hoy, lamentablemente, estamos en una etapa en la cual todo se cuestiona, cuestionamos hasta las vacunas, o sea, han generado, han salvado la humanidad en millones de vidas y hoy cuestionamos que las vacunas tengan que existir o no. Es un mundo convulsionado en muchos aspectos. Y algo de lo que se cuestiona permanentemente es al Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene sus problemas, tiene sus tiempos, tiene sus situaciones, pero también está dotado de garantías y por eso es importante la permanencia de los jueces, la estabilidad de los jueces, el cumplimiento de garantías, no defenestrarlos permanentemente, porque yo inclusive no veo cuál podría ser la ventaja de un juez, ni hablar en esta situación de un tribunal colegiado, de condenar a alguien que ha ocupado cargos tan importantes dentro del país, que tiene cierto apoyo político, que tiene cierto apoyo popular, indudablemente. Entonces, nosotros tenemos que empezar a confiar un poco más en las instituciones, porque de alguna manera una república se basa en eso, en la existencia de instituciones. Y hay una institución que a veces tiene la última palabra, o sea, a cabo revisiones de toda naturaleza, se revisó por un juez de primera instancia, se revisó por una Cámara, se revisó por la Corte posterior. Entonces, me parece que se han dado garantías suficientes, fue un proceso que demoró larga cantidad de años, no es que fue hecho a las apuradas. Muchísimo. Claro, por eso, o sea, probablemente no estamos sea hablando, parte del problema la extensión del proceso. Digo, 17 años es muchísimo. Sí, a veces los tiempos de la justicia no son los tiempos que reclama la sociedad actual, pero convengamos que, imaginémonos esta situación 15 años atrás, a lo mejor cómo podría haber sido la respuesta, y recolectar pruebas y hacer el análisis y hacer sentencias que a veces son tan extensas y todo,
no se hacen de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Por supuesto que 17 años es mucho, es demasiado para estas situaciones, pero bueno, eso será cuestión de ver cómo se reestructuran, se agilizan procesos, se establecen, pero no de alguna manera el desgaste que se le da permanentemente, que cuando yo gano los jueces son maravillosos y cuando yo pierdo son corruptos, son de lo peor. Son las reglas de juego que establece el Estado, ¿no? En este caso no iba a haber nadie, siempre alguna de las partes no iba a estar conforme. Es un caso muy de los más complejos que tiene la Argentina. Siempre. Tal cual. En todos los casos siempre hay una parte disconforme. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo por el aporte, por la opinión, la explicación también. No, por favor, un gusto y bueno, y yo creo que es importante rescatar esto, que en la democracia las instituciones funcionan, nos guste o no, y por eso es tan importante respetarlas y mantenerlas. Nosotros estamos ante un cambio constitucional en la provincia que es trascendente y es importante institucionalizarla y mejorar la institucionalidad, porque eso es lo único que a los ciudadanos nos va a dar la garantía de que un poco más tarde, un poco antes, pero lleguen la justicia y se aseguren de alguna manera nuestros derechos, ¿no? Bien. Doctor, de mi parte, muchísimas gracias. Emi. La última, simplemente para despedirme, doctor, le consulto acerca de si esto puede llegar a generar expectativas, sobre todo para causas. Por ejemplo, hay que decir que todos los expresidentes vivos argentinos tienen alguna causa, tienen más de una causa que todavía está en proceso. A partir de este fallo, podemos tener expectativas como que para poder pensar que puede cambiar un poco la historia y que podemos encontrar fallos, sobre todo los que están vinculados a la corrupción, que puedan finalmente tener desenlaces como este? Esperemos que sí, o sea, no nos olvidemos que Argentina, con todos sus cuestionamientos en muchos aspectos, hay que hacer un paréntesis en la justicia. Fue la justicia argentina la que juzgó a las juntas militares. Fue la justicia argentina la que logró declarar que expresidentes como Menem, en este caso como Cristina Kirchner, hayan sido condenados por procesos. No sucede en el mundo, donde muchas veces hay una situación de impunidad muy grande para quienes ocupan las máximas magistraturas. Está bien, a veces se da también por una característica muy especial de los argentinos, que es esa intención de retornar permanentemente. En general, los políticos que llegan a las máximas magistraturas en otros países se retiran y no vuelven. Esto genera así un problema o una tensión política con los distintos sectores, pero también de alguna manera da una muestra que la justicia argentina está a la altura de las circunstancias para poder resolver esto y hace que en el futuro todos empiecen a cuidarse un poco más de qué hacer, porque tarde o temprano la justicia llega.